Buenos días, queridos amigos de 92.5 Forever Radio. En el ecosistema mediático actual dominado por redes sociales y plataformas digitales, las fronteras entre la información veraz, opinión sesgada y manipulación deliberada se ha difuminado. Fenómenos como los de la desinformación, la polarización política y el auge de cuentas anónimas han complicado la tarea de discernir intenciones detrás de los contenidos, lo cual hace necesario diferenciar 4 actividades claves: la de los troles, la periodística extorsiva, la del periodismo de activismo político y la de periodistas propiamente dicha, basada en principios éticos como los de la Sociedad de Periodistas Profesionales, y observaciones de dinámicas en medios tradicionales y digitales que buscan ofrecer herramientas prácticas para consumidores y profesionales. En un contexto donde la confianza en los medios ha caído drásticamente, según encuestas realizadas por la misma Reuters Institute, entender estas distinciones es esencial para combatir la manipulación y fomentar un debate informado. Para tratar estos temas contamos con la participación en este programa vía Zoom del abogado Cristian Espinosa, experto en protección de datos. Soy Modesto Gerardo Apolo Terán, bienvenidos a la segunda temporada de La Verdad. En una pequeña reseña biográfica de nuestro invitado. El abogado Cristian Espinosa es especializado en protección de datos personales, derecho digital y ciberseguridad. Con estudios en Ecuador y España, ha liderado procesos de implementación de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en múltiples instituciones públicas y privadas. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, el abogado Cristian Espinosa. Bienvenido, abogado Espinosa. Gracias, doctor Modesto. Gracias por la invitación. Si me permite, por favor, llamémonos por nuestro nombre de pila, para hacer más dinámico el tema. Cristian, ¿cómo se puede distinguir desde la perspectiva de la protección de datos la actividad de un troll que difunde información personal falsificada de un periodista o de un periodista extorsivo que amenaza con revelar datos sensibles? Esto porque recientemente leíamos en la prensa una denuncia de un diario importante de Guayaquil en que decía que estaba siendo objeto de difamación el diario por parte de troles. ¿Cómo poder diferenciar esto? Ok, lo primero que hay que tener claro es que la actividad de los troles hoy en día ya no se centra exclusivamente en lo que tradicionalmente veíamos que eran estos troll centers, donde lo que buscaban es a través de actividades organizadas, de alguna u otra manera, polarizar la posición de las personas, difundir contenido falso, etcétera, etcétera, sino que ahora ya estas actividades se acercan mucho más a actividades o acciones delincuenciales. Acá el cometimiento efectivamente, es tratar de entender el patrón de comunicación basado en la amenaza que tiene este troll afectando al objetivo en particular. Entonces, mensajes que tienen un componente de coacción directa: si no haces esto, voy a publicar esto; si no respondes, voy a afectar tu reputación. Y normalmente suelen insistir muchísimo en lo que es el daño de la imagen pública, ¿no? De la persona, de la organización, de quien sea la víctima en ese caso. También puede haber un lenguaje muy cargado emocionalmente, es decir, insultos, descalificaciones, y siempre va a tener una exigencia concreta. Luego, obviamente, esta exigencia va a derivar en algún tipo de beneficio o pago. A diferencia del troll común, que busca normalmente reacción o atención, el extorsivo siempre pide algo tangible, sea dinero, sea acceso, algún tipo de privilegio, que se haga o se deje de hacer alguna acción en específico, disfrazando la amenaza como una oportunidad de resolver esto a través de un canal privado. Es decir, lo podemos arreglar entre tú y yo sin ningún problema. Siempre se habla de algún tipo de coordinación aparente. Esto quiere decir que muchos de estos ataques en realidad lo que hacen es venir acompañados de campañas de hostigamiento. Es decir, siempre hay alguna acción en redes para aumentar la presión de alguna manera. Y se ven cuentas que empiezan a aumentar la narrativa. Es decir, aquí es donde empieza esta acción coordinada que normalmente veíamos en los troll centers tradicionales, utilizados por activistas políticos, etcétera, etcétera.
¿Ya? Donde ahí vamos a poder ir identificando lo tradicional de un ataque de trolls, cuentas recién creadas, muy poca actividad, la actividad o el contenido es siempre repetitivo y que lo que buscan hacer es amplificar el efecto de lo que está pretendiendo alcanzar en este momento el extorsionador. ¿Ya? Y siempre, de alguna u otra manera, van a empezar a hacer una muestra de datos de alguna manera sensibles. Pero aquí también hay que entender que muchos de estos ataques terminan siendo meramente por ser súper coloquial, un bluff. Es decir, tratan de simular que efectivamente tienen esta información cuando no necesariamente la tienen. Ya amenazan con filtrarla, nos dan alguna muestra, incluso nos pueden dar algún ejemplo de información, pero no necesariamente tienen que tener la información que nos dicen que tienen. Entonces, estos ataques en algunas ocasiones simulados en realidad no son reales y ahí es cuando entra un poco el trabajo del especialista para tratar de determinar si efectivamente hay alguna posibilidad de que esta información sea revelada. Pero el momento en que uno empieza a actuar contra esta posible simulación o contra esta posible extorsión, lo que vamos a ver es una escalada progresiva de parte de las acciones del extorsionador. Él empieza a lanzar advertencias cada vez más fuertes, empieza a soltar cada vez un poco más de evidencia, pero si esa evidencia en realidad no es muy concreta, uno puede empezar a identificar que efectivamente está tratando de simular tener esta información cuando en realidad no lo tiene. Justamente sobre eso, Cristian, y perdón que lo interrumpa, pero el medio involucrado es un medio que ya anteriormente en redes sociales, ya anteriormente inició una campaña en contra del gobierno del presidente Guillermo Lasso, involucrándolo hipotéticamente dentro de una red delictiva albanesa, a él, a familiares y tal. Y luego de toda la investigación y tal, todo esto de aquí generó un ruido político que al fin y al cabo terminó con la muerte cruzada. Pero la realidad del tema es que luego del juzgamiento de todas estas historias no se pudo involucrarlo como miembro de la mafia albanesa, ni al presidente, ni a sus familiares, ni nada por el estilo. Pero el daño ya fue hecho y ahora resulta que este mismo medio que en algún momento determinado hizo una especie de saga sobre el mal con el denominado patrón Norero, resulta que ahora pareciera ser que está haciendo lo mismo con este medio de prensa, este diario, estos dos diarios, lanzando estas bolas de que si han defraudado o no al fisco, etcétera, etcétera. ¿Cómo poder determinar que esto no es un troll, que es una actitud que a lo mejor sea chantaje, a lo mejor sea verdad, a lo mejor sea mentira? ¿Cómo poderlo determinar desde el mismo tema legal de lo que es la protección de datos? Aquí lo primero que hay que entender es que, en primer lugar, la protección de datos personales solo protege a personas naturales. No hay cobertura sobre personas jurídicas en materia de protección de datos personales. Ahí estamos hablando de la articulación de elementos de un tipo totalmente diferente. ¿Ya? Ahora, entiendo, es sumamente difícil pensar un poco en esta acción que efectivamente esta información puede resultar falsa, porque aquí lo que estamos viendo es básicamente un ataque a la reputación de un tercero, una organización en específico, con información que puede ser verdadera, con información que puede ser falsa, pero al final del camino el daño reputacional se va a marcar en el tiempo. Y el daño reputacional es uno de esos elementos que es sumamente difícil de recuperar. Es básicamente el mismo elemento de la confianza. Y es sobre el mismo elemento que se construye, por ejemplo, la norma de protección de datos personales. La norma nos exige transparencia, nos exige cumplir con una serie de protocolos para tratar los datos personales de un tercero, generando un entorno de confianza. Lo mismo pasa cuando nosotros afectamos el daño reputacional. Estamos mancillando la confianza que las personas pueden tener en un tercero, sea en una organización, sea en una persona, su credibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, pero en el juicio de lo público es sumamente difícil empezar a discernir un poco el tipo de contenido, cómo lo está afectando. Los que más lo van a sentir obviamente es el perseguido por el ataque extorsivo, pero el público en general solo ve lo que el atacante está haciendo. Y normalmente el atacante tiene medios un poco más o utiliza medios mucho más agresivos para difundir su mensaje. Y es ahí cuando las acciones de remediación tienen que ser tomadas por el atacado y que pueden obviamente terminar en acciones legales por daños que le puede estar causando el atacante, pero al final del camino el daño reputacional puede quedar marcado en el tiempo y eso es sumamente difícil de recuperarse.
Sí, y de hecho, Cristian, justamente uno de los elementos característicos de los latinoamericanos es que por norma general, cuando se lanza una de estas situaciones que dañan la reputación, queda sembrada la duda per seculorum, amén. Y entonces en este caso, Cristian, muchas veces hay periodistas que dicen, no, yo me acojo al derecho de la protección de la fuente y entonces no revelo nada, simplemente pongo fulanito me dijo, menganito o un personaje X me dijo, un personaje Y me dijo, y sin embargo, ¿cómo poder contrastar esto, el de la protección de la fuente versus lo que es la protección de los datos personales? Porque al fin y al cabo están siendo utilizados de una manera u otra para decir una verdad, una mentira o una verdad a medias que termina siendo una gran mentira. Claro, una mentira dicha 1000 veces termina convirtiéndose en una realidad. Pero en todo caso, aquí lo que tenemos que pensar es que a la hora de contrastar la información o contrastar estos dos elementos, esto opera en derecho como en cualquier otra situación. Hay que hacer una ponderación respectivamente de cuál está siendo más afectado, ya versus la persona, la organización, el derecho a la reserva de la fuente, etcétera, etcétera, o estas capacidades que tienen efectivamente los periodistas de reservar sus fuentes de manera específica versus la afectación que se le está causando al tercero. Esto se tiene que discernir dentro del juzgado, no es o no corresponde a nosotros, personas de a pie, el discernir efectivamente quién tiene más peso o no, cuál de estos elementos tiene más peso que el otro. Pero para resolver esto, efectivamente, tiene que iniciarse una acción a través de juzgados específicos, acciones específicas en juzgados que permitan que el juez logre discernir efectivamente si se está causando un daño sobre el abuso de alguna práctica o de algún derecho diferente. Más allá de eso, lo que nosotros sí podemos hacer como usuarios o consumidores de este contenido es la misma práctica que se recomienda para tratar con los troll centers, es que es efectivamente empezar a consumir contenidos diferentes, posiciones diferentes, a través de canales diferentes, no dejarnos encerrar en el cerco algorítmico, que una vez que nos encerramos es sumamente difícil salir, porque el algoritmo va a empezar a arrojarnos información sobre una preferencia o sobre un contenido específico. Y eso es lo que causa este efecto de la mentira dicha 1000 veces se vuelve una verdad, que solo vamos a poder tener y vamos a estar encerrados en esta idea y al final la vamos a empezar a creer cada vez con mucha más fuerza. Cristian, justamente hablando del tema de algoritmos y la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y de hecho va evolucionando cada 2 horas, me decía un amigo dedicado al tema de la tecnología y a la inteligencia artificial. Ahora resulta que los videos que parecieran ser, las imágenes que parecieran ser reales, son creaciones de la inteligencia artificial. A uno lo hacen hacer lo que no ha hecho, lo dicen decir lo que no ha dicho. ¿Cómo poder protegerse ya desde el tema de la ciberseguridad? ¿Cómo Cristian Espinosa, cómo Modesto Gerardo Apolo se protege de una situación así, de que el día de mañana algún enemigo quiera hacer una campaña de difamación y comienza a sacar escritos que nunca he hecho, palabras que nunca he dicho e imágenes que nunca he hecho? Entonces, ¿cómo podernos proteger primero y segundo, cómo poder identificar que no es real? Es sumamente difícil identificar lo que es real o no es real. Al final del camino, la inteligencia artificial como una herramienta es súper útil para un sinnúmero de cosas. Pero como toda tecnología neutra, depende de quien la utilice, efectivamente, el impacto que este puede tener en las personas. La inteligencia artificial, en lo que tiene que ver con la actividad de los troll centers, ayuda a la automatización de contenido, ayuda a crear identidades falsas cada vez más creíbles, aumenta el escalamiento y la velocidad con el contenido se difunde. También ayuda un poco a segmentar y personalizar el contenido a personas específicas. Vuelve mucho más eficaz la difusión de este contenido y siempre, como habíamos hablado hace un momento, siempre es mucho más difícil el detectar efectivamente el contenido generado por inteligencia artificial. Pero esto no implica que no podamos tener herramientas para enfrentar la actividad de la inteligencia artificial en el entorno. Y esto opera básicamente igual como lo hemos hecho siempre a través de las actividades o las recomendaciones que se nos dan para luchar contra el contenido de troll centers. Hablamos de educación y alfabetización digital. Esto no es un elemento que la persona lo puede hacer por sí solo. Esto requiere la interacción
de agentes externos. En Ecuador, por ejemplo, hablamos de la Superintendencia de Protección de Datos Personales, hablamos del mismo Ministerio de Telecomunicaciones, la Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones, etcétera, etcétera, que de alguna u otra manera tienen esta obligación de generar este proceso de alfabetización. Recordemos que la Ley de Protección de Datos Personales establece un derecho sobre la alfabetización digital, palabras más, palabras menos, pero que efectivamente a las personas se las eduque respecto del entorno digital, para que podamos interactuar de manera segura en este entorno. Luego, de alguna u otra manera, mejorar nuestras prácticas de privacidad, porque el momento en que nosotros somos objetos de un ataque o de un contenido específico es porque alguien conoce o tiene información sobre nosotros. ¿Cómo controlamos nuestras redes? ¿Qué contenido difundimos? ¿Cómo nuestras prácticas o configuraciones de privacidad están establecidas en estas redes? Es lo que de alguna u otra manera va a impedir que seamos víctimas objetivos de alguno de estos contenidos o ataques. Entre eso, obviamente, el no hacer caso o el desactivar las recomendaciones o el contenido de recomendaciones que nos ofrecen algunas de estas redes para envolvernos en este cerco algoritmo. Sí. Y una de las cosas... Sí, perdón, sí. No, sí, Cristian. Y una de las cosas más importantes de pronto es la gestión emocional y social. Una de los elementos que nosotros más difundimos a través de diversos canales, no sé si de pronto han escuchado de la práctica del sharenting. El sharenting es compartir demasiada información de nuestros hijos en redes sociales. Es básicamente esa gestión emocional y social la que puede evitar que caigamos tanto en exponer a nuestros hijos como en consumir o replicar contenido. Porque educándonos emocionalmente, yo sé, a mí me encanta o me encantaría compartir fotos de mis hijos, de mis hijas, de lo que sea, ya simplemente por la emoción de hacerlo. Lo mismo pasa en el contenido. El contenido busca generar enojo, busca generar polarización, busca generar emociones que descontroladas hacen que se siga haciendo mucho más grande la bola de nieve, y eso va a impactarnos no solo a nosotros, sino a terceros. Sí, Cristian, luego del corte comercial, el retorno, me gustaría tener claro si los troll centers están o no regulados o si son o no son legales, porque al fin y al cabo se habla, sobre todo en campañas electorales, esto abunda por todos lados, al punto que se dice que hay granjas de troles. Entonces me gustaría saber si están o no regulados y si son o no son legales. Eso es el retorno del corte comercial. Cristian, antes del corte te preguntaba, ¿crees que los troles están o no siendo regulados? ¿Cuentan con algún tipo de regulación? ¿Son o no son legales? Porque actúan libremente. O sea, las regulaciones muchas veces tienen dificultades para mantenerse al ritmo de la tecnología. ¿Ya? Y las tácticas que utilizan los trolls, como inteligencia artificial, cuentas falsas, identidad difusa, es sumamente difícil de detectar y sancionar. En Ecuador, estrictamente la actividad de los troll centers, o lo que llamemos la desinformación o los fake news, que es sobre cómo actúan ellos, no está específicamente regulada. Siempre hay tensión entre regular el discurso y proteger la libertad de expresión, ¿no? Las leyes pueden ser acusadas a veces de ser excesivas, ya, si no están muy bien definidas. Ya ha habido algunos intentos, no solo en Ecuador, sino a nivel internacional, de tratar de regular esta actividad de los troll centers. En muchos casos estamos sometidos básicamente a la autorregulación de las mismas plataformas, pero los troll centers son especialmente cautos e inteligentes para tratar de evitar las sanciones que las plataformas les imponen. Es decir, sobre el contenido que utilizan, sobre la forma en que se crean, la forma en que operan, etcétera, etcétera. Especialmente cuando utilizamos o se utilizan una red amplia de bots que de alguna u otra manera lo único que sirven es para ampliar o masificar el contenido difundido por trolls que sí son personas naturales. En Alemania se presentó la ley, la Fake News Bill o ley de las noticias falsas en algún momento. En Europa la Digital Services Act de alguna u otra manera regula la transparencia de las plataformas digitales. Pero acá en Ecuador estamos sujetos básicamente a que el troll en algún momento cometa alguna acción que pueda ser encausada en alguna de las otras tipificaciones de nuestra norma, sea por mal uso de datos personales, sea por prácticas extorsivas, sea por está cometiendo de pronto algún delito informático, pero como tal su práctica no está expresamente regulada a nivel nacional. Correcto.
otro tema. Hace unas semanas, un par de semanas, conversando con un experto también en inteligencia artificial, con un hacker, él manifestaba que el tema de la inteligencia artificial realmente es una cosa pasmosa. Y a mí en este momento, con todo lo que tú has manifestado, Cristian, sobre todo en el tema del cuidado de la imagen, estos grupos extorsivos, estos grupos delincuenciales, antes tenían el sistema de que cogían, te llamaban y te decían, oye, tu hija está en este momento, en tal lado, vestida de tal manera, o si no, tengo a tu hija o a tu hijo en mi poder, si no me depositas en la cuenta tal, tanto. Y entonces, ahora con la inteligencia artificial, esto que te ponen al abuelo, al tatarabuelo y al nieto grande como que si fuera Matusalén, todos en conjunto, oye, llega un momento en que de qué manera nosotros, como padres o como abuelos, podríamos tomar las precauciones del caso, nuestros hijos, para con sus hijos, para con nuestros nietos, para no ser objeto o sujetos de estas extorsiones, porque déjame decirte, el día de mañana tú ves a un hijo tuyo en poder de uno de estos fulanos con un arma y tal, todo un montaje, no sabemos cómo determinar si es un montaje o no. Oye, pone las barbas en remojo, ¿no? Te inquieta, ¿no, verdad? ¿Cómo tomar las precauciones para que esto no suceda? Definitivamente es inquietante, pero cada vez es más difícil encontrar medidas que nos ayuden a protegernos. Yo mismo fui víctima de esto. Me llama alguien que en realidad se hizo pasar por un bombero de la ciudad de Guayaquil, reportándome que efectivamente algo le había pasado a mi mamá y que de alguna u otra manera tenía que contactarme con otras personas y trató de armar toda una trama de pasos que yo tenía que seguir. El problema para esta extorsión es que mi mamá estaba sentada al lado mía mientras me estaban llamando. Entonces, tuve la grandiosa suerte de que efectivamente fue fácil detectar, pero muchas personas, especialmente los grupos objetivos de estos ataques, que suelen ser personas de la tercera edad, que normalmente no están conectadas digitalmente, o suelen ser personas que efectivamente no están o no tienen esta capacidad de discernir tecnológicamente cómo estas cosas están sucediendo, la tienen muy complicada. Pero entre las principales prácticas está la verificación. Si a mí me llaman a decirme, sabes que tu hermano está o le pasó esto y necesito que me hagas una transferencia, etcétera, etcétera, o la voz de mi hermano es la que me llama de un número que no conozco, lo primero que debo hacer es llamar al número de teléfono de mi hermano y preguntarle, oye, ¿estás bien? ¿Está pasando esto? ¿Me llamaste a decirme esto? El proceso de verificación nos toma un poquito más de tiempo, pero es la principal medida que tenemos en realidad, porque tecnológicamente es cada vez más difícil discernir si la persona que me está llamando es una IA que está simulando la voz de alguien conocido o efectivamente es un familiar nuestro o un conocido nuestro que está en una situación de peligro. Entonces, el proceso de verificación y la gestión emocional, como le decía hace un momento, es parte de nuestra principal herramienta para luchar contra este tipo de ataques. Cristian, definitivamente este tema, hay harta tela que cortar y bastante agua que debe pasar por debajo del puente, pero el tiempo es corto. ¿Cuál sería tu reflexión final, Cristian? Yo creo que en este nuevo entorno en el cual enfrentamos una tecnología que es muy útil, los procesos o las herramientas de IA nos ayudan a un montón de cosas a todos los profesionales. Creo que uno de los principales elementos que tenemos que tener es un poco la conexión a tierra. ¿A qué me refiero con esto? El contenido digital, las herramientas digitales, muchas de estas cosas están tan envueltas en nuestro entorno que a veces perdemos esa conexión con lo real. Entonces, solo por poner un ejemplo, la semana pasada tuvimos un flujo de contenido muy intenso. La chica ucraniana que tuvo un incidente en el metro de Carolina del Norte, el activista republicano que fue víctima de un atentado en Utah. A veces lo que necesitamos un poco es dar un paso hacia atrás y reconectarnos un poco con el entorno de lo real. Pero tampoco podemos desprendernos de estas herramientas digitales, así que lo que tenemos que mantener es esa conexión a tierra, donde logremos identificar efectivamente cómo el entorno digital nos está llevando por delante versus la necesidad real que tenemos de utilizar estas herramientas. Sin lugar a dudas hay que tener en cuenta estos consejos, Cristian, agradecerte por tu participación en este programa y comprometerte para más adelante poder seguir desarrollando este mismo tema, como decía, en el cual hay harta tela que cortar. Muchísimas gracias, buen día. Gracias, Modesto, gracias a todos, buen día. Estamos en la segunda parte de este segmento con una querida amiga invitada, la ex viceministro de Educación, Mónica Franco.
Y el tema a tratar es realmente interesante. La educación inclusiva busca integrar a niños con condiciones especiales como autismo, TDAH o Asperger en aulas con pares neurotípicos, respondiendo al deseo paternal de aceptación social. Este enfoque promueve habilidades sociales, empatía y preparación para la vida adulta, minimizando aislamientos. Sin embargo, sin adaptaciones adecuadas puede generar frustración por sobrecargas sensoriales o demandas no ajustadas en los niños afectados y desafíos menores para los neurotópicos como interrupción. En Ecuador, normativas como la LOEI y la LOD obligan a la inclusión con evaluaciones individualizadas, pero la implementación enfrenta barreras pedagógicas y culturales. El éxito depende de recursos, formación docente y planes personalizados para equilibrar beneficios y riesgos. Para tratar estos temas, contamos como invitada con una querida amiga de esta casa. La licenciada Mónica Franco es viceministra de Educación. Bienvenida, Mónica, qué gusto. ¿Cómo estás, Modesto? Muy buenos días y gracias a ustedes por darme la oportunidad de conversar con tu audiencia. Gracias, Mónica. Para entrar en materia, ¿en qué medida consideras que el marco legal ecuatoriano ha convertido la educación inclusiva para niños con condiciones especiales en una realidad tangible en las escuelas públicas? Bueno, yo diría que aquí hay dos aspectos a considerar, si es que no son más. En primer lugar, afirmar que el marco legal es suficientemente protector de las capacidades diversas de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido, el problema de la inclusión en el sistema educativo ecuatoriano no va por la norma. La norma está bien. Ha contemplado acciones que deben realizarse en función de lo que la tendencia mundial determina para el caso del tratamiento de públicos diversos dentro del aula. Entonces el problema no va por el marco legal, eso está bien. El problema va más bien sobre el lado de un sistema educativo que en el caso de la escuela pública, que tengo que ser muy enfática, y en el caso también de aquellas escuelas particulares que no tienen montado un verdadero modelo de gestión al interior del centro educativo. He venido diciendo desde hace algunos años en que he podido incluso capacitar maestros de distintos sectores que es necesario para que exista una verdadera inclusión que los centros escolares tengan un modelo de gestión que se adecue a las necesidades de la población diversa que deben atender en sus centros escolares. Mientras no haya, primero, un modelo de gestión impulsado o respaldado desde el Ministerio de Educación, que indique no solamente que los estudiantes con inclusión deben ser atendidos y recibidos en aula y matriculados sin ningún proceso de exclusión, sino que indique también cómo lo van a hacer los profesores dentro del salón de clases, de qué manera tienen que trabajar todos los actores involucrados en el sistema educativo a favor de la inclusión. El Ministerio de Educación ha hecho pasos bastante fuertes y claros. Sin embargo, creo que queda una segunda fase: implementar el modelo de gestión junto a mecanismos de acompañamiento y de control, porque el Ministerio de Educación produce cosas realmente interesantes, eso lo tengo que reconocer, independientemente de los periodos en los que se hacen las cosas, hay siempre la vocación de hacer las cosas bien. Sin embargo, hace falta un poco más de control. Si capacito a los maestros, si implemento una determinada medida, ¿cómo verifico que eso realmente se cumple? Esa parte le hace falta al sistema. Mónica, nosotros somos muy dados a rotular. Me refiero a nosotros en general, a los ecuatorianos, los latinoamericanos por sobre todo. Y entonces dicen, no, este es un colegio para niños especiales. Claro, están los niños con estas capacidades especiales y otros que son normales, como se hizo normalmente. Y entonces, entonces lo meto a mi hijo acá porque tiene estas características y tal, y otros dicen, no, yo no lo meto ahí porque es para niños especiales. Y sin embargo, por más que haya esta especie de normativa que dice, ok, a la inclusión y tal, en la práctica, Mónica, se vuelve cuesta arriba,
porque desgraciadamente nunca falta el padre de familia que diga, no, ese niñito que es especial le cayó a quiños a mi hijo, o sabes qué, está retrasando el asunto, o sabes qué. Entonces se genera esta, si bien es cierto entre los niños, que muchas veces son muy, muy perversos, no por malicia propiamente dicha, sí. El bullying sale innato muchas veces en esto. Pero independientemente de eso, yo no sé si se agrava la frustración en estos niños de capacidades especiales, si se agrava el rechazo por parte de los padres de los niños, entre comillas, normales, porque dicen no te juntes con ese niño, qué sé yo, se vuelve cuesta arriba el tema educacional cuando se mezclan estas dos realidades sin mayor preparación, como tú bien dices. A ver, yo diría que tengo he vivido de cerca una experiencia realmente fabulosa en términos de inclusión. Una de mis hijas estudió toda la primaria y toda la secundaria en uno de los colegios más reputados en cuanto a modelos de gestión inclusiva. Y allí he visto precisamente todo lo contrario de lo que tú acabas de afirmar. Los padres están involucrados, los padres de todos los chicos, los que tienen capacidades diversas y los que no los que están dentro del rango de la normalidad, entre comillas. Los padres se involucran, respetan a estos chicos, los estudiantes los apoyan, los están siempre impulsando a hacer mejores cosas. Y existe una vocación y un modelo de atención muy planificado para trabajar por la inclusión. Este colegio, que bueno, es un colegio, diría yo que de élite, es un colegio que ha desarrollado una propuesta para la inclusión que nos dice que es perfectamente posible hacerlo cuando hay los recursos y cuando hay las capacidades instaladas dentro de la población de ese sistema educativo. Ellos han promovido todo un trabajo con su comunidad educativa, es decir, no son solo ellos y la escuela al interior, son ellos, su comunidad de padres, donde hay un total respeto y un total apoyo al estudiante que tiene una capacidad diversa. Entonces, es posible hacerlo. Perdona que te interrumpa, Mónica. Yo conozco de cerca porque mis dos hijos estuvieron en un colegio que sigue la metodología chilena, que justamente tiene el tema de involucrar a estas dos realidades. Los padres también teníamos charlas cada vez y cuando para poder, quitar esa barrera que por norma general se da, que no es un niño especial, es un niño agresivo, es esto, el otro y tal. Y es más que nada es un niño incomprendido, por decirlo de alguna manera. Y sí, en ese colegio donde estuvieron mis hijos también, que un colegio, obviamente no vamos a decir el nombre, pero que es ampliamente reconocido por esa característica, siguiendo el modelo chileno, logró romper esas barreras, pero hay otros que no. Y entonces, ¿cómo involucrar? Sí, la letra de la ley suena muy bonita, pero ¿cómo la aterrizas a la realidad en la gran mayoría de los colegios? No digamos que particulares de clase alta, media, sino también a los fiscales. A ver, yo creo que todo es posible cuando hay voluntad y cuando hay capacidades. En el caso de la escuela pública, el problema está en que hacen falta no voluntades de parte de la docencia, porque la docencia se ha adaptado bien desde el año 2009 en que se implementó el modelo de educación inclusiva, se ha adaptado bien a esto de recibir a estudiantes con capacidades diversas. El ministerio ha creado desde el 2011, me parece que dejamos instalado el DECE, que es el Departamento de Consejería Estudiantil, que es un departamento donde existen profesionales que están, formados para poder atender a la inclusión. Sin embargo, hacen falta mayor cantidad de recursos para invertir en la inclusión. Por ejemplo, cuando un estudiante que tiene una capacidad diversa, di tú que tiene un Asperger o un síndrome de Asperger, del espectro autista que se llama, o un TDAH, necesita ciertas actividades que deben ser acompañadas dentro del aula por otra persona si no es por el mismo docente. Y
esa actividad de hacer adaptaciones curriculares, de incluir al estudiante verdaderamente dentro del proceso y no dejarlo en una esquina allí a ver qué es lo que puede hacer. Yo lo recibo, pero ahí lo abandono. De eso no se trata. Eso requiere que exista un acompañamiento al docente permanente, que existan profesionales de apoyo, por ejemplo, si el chico tiene una capacidad diversa en cuanto al lenguaje, entonces necesitas un fonoaudiólogo, necesitas otro tipo de personal que apoye al docente, que no lo deje solo en el aula, para que la inclusión sea realmente un hecho tangible, concreto, eficiente. Entonces, hace falta invertir más en educación, y esto no solamente para la inclusión, en todos los sentidos hace falta invertir más, y hace falta también seguir capacitando no solamente a la docencia, sino también a la población en general. Formar un criterio para que no se dé eso que tú acabaste de afirmar, que un padre de familia dice que este niño, porque es diverso, porque tiene ciertas capacidades, agrede a mi hijo, y se producen pugnas que afectan no solamente el clima escolar, sino también la realidad de ese chico que está siendo incluido. Entonces, hacen falta muchas cosas que se pueden y se deben hacer dentro del sistema educativo público para que la inclusión sea una realidad. Hace poco, una persona que trabaja conmigo tiene a su niña en una escuela pública. La niña tiene una serie de dificultades de relacionamiento, y entonces la profesora de la escuela pública le decía, es que si usted no me trae una maestra sombra, es decir, si usted no paga una maestra sombra, yo no le puedo seguir atendiendo a su hija, a su nieta en esta escuela. Entonces, ventajosamente la señora trabaja conmigo y le he dicho, eso primero, que la profesora no te lo puede exigir. Así que vamos a presentar una protesta ante el distrito para que tomen cartas en este asunto. Y efectivamente se hizo una reunión en el distrito. La profesora dejó de exigir que la señora lleve una maestra sombra, pero en cambio la solución que se dio a mí no me deja del todo satisfecha. Lo que le dijeron es, bueno, como la niña es demasiado inquieta, molesta y etcétera, etcétera, entonces solamente la vamos a recibir 2 días a la semana. Y entonces la niña se queda en su casa 3 días a la semana y 2 días va a la escuela. Es un proceso no del todo adecuado, porque no se ha resuelto nada allí. Lo que se ha hecho es marginar a la chica, dejarla 3 días en la casa para que, entre comillas, no moleste, y los otros días, bueno, la aguantaremos aquí. Entonces, de eso no se trata la inclusión. Claro. La inclusión se trata de tomar medidas que resuelvan los casos en función de lo que la técnica dice. Y la técnica no dice en ningún caso que un chico que tiene dificultades tiene que ser aislado. Correcto. Y luego del corte comercial, Mónica, justamente para hacer un paralelismo entre lo que es aquella educación para los discapacitados auditivos versus de qué manera se podría aplicar esto también o replicar esto de alguna manera en estos chicos con condiciones especiales. Eso luego del corte comercial. Mónica, antes del corte comercial te decía que si podríamos hacer un paralelismo, que no suene burdo evidentemente, pero en el tema de los discapacitados de habla, ¿no verdad? Yo tengo el caso de la hija de una prima mía, la chiquita a la que yo la adoro, es una luchadora, tenía esta discapacidad, tiene esta discapacidad, es sorda, y eso genera también complicaciones de la comunicación porque no hablan bien, por más que aprenden a vocalizar, su vocalización no es la mejor. Es distinta, sí. Claro, entonces, si bien es cierto, mi prima tuvo que ponerla en escuela especial para esto, el municipio de Guayaquil tiene una escuela especial para aquello, tuvo compañeritos y tal, luego fue avanzando esta niña, luego se graduó de bachiller, se graduó en la universidad, se conoció con quien ahora es su esposo justamente en esa escuelita, otra persona que tenía disfunción auditiva,
y entre ellos una maravilla. El fulano es ingeniero mecánico graduado del SPOL, ella es ingeniera comercial graduada de la Universidad Vicente Rocafuerte. Y entonces, oye, ¿por qué no de una manera u otra replicar esto con estos niños especiales? Porque la verdad es que yo era hiperactivo y a mí no me dijeron, no existía en esa época el tema de la deficiencia atencional, y yo me desmadraba por la calle andando en bicicleta, jugando pelota y tal, y ahí bajaba toda esa energía. Entonces, ¿cómo hacían nuestros padres, nuestros abuelos, en situaciones similares, que antes existiera todos estos encasillamientos de ADD, Asperger y toda la historia, y las medicinas, y la pastillita, y el Retalín, y la esta? ¿Cómo se hacía? Bueno, realmente yo creo que ya lo dije aquí hace algún tiempo, yo no soy de las que piensa que el tiempo pasado fue mejor, nunca. Creo que el tema pasa porque existe o vivimos en una época donde todo lo que ocurre está más expuesto, somos más visibles. Y eso es bueno en el sentido de que cuando tú visibilizas algo que no es correcto, tiendes a tratar de buscar una salida, una solución. Y esto es lo que ha pasado con las capacidades diversas dentro del sistema educativo. Antes estaban escondidas. Un chico que tenía, por ejemplo, una dislexia, que tenía problemas en matemáticas, era arrinconado en el salón de clases, era tildado de vago. Un chico que que tenía un TDAH, por ejemplo, entonces era el revoltoso de la clase, le ponían 0 en conducta, lo expulsaban y así. Entonces creo que la visibilización y la comprensión teórico-práctico de estas capacidades diversas es vital para que nosotros podamos tener espacios escolares con menos capacidades de bullying, que podamos tener espacios escolares más proactivos, con un clima de aula positivo, que construya, no que destruya. Entonces, todo tiene sus pros y sus contras. En el proceso de inclusión se favorece el clima escolar, se favorece la atención de las capacidades diversas, pero también en alguno u otro momento ciertos actores del sistema educativo podrían entender que existe a lo mejor un retraso en el desarrollo de los planes curriculares, porque mientras se atiende a otros con adaptaciones, a lo mejor de objetivos o de evaluaciones, puede ser que no se siga con la misma intensidad lo que los otros chicos que están dentro del rango de la malentendida normalidad, entre comillas, necesitan. Entonces creo que todo es circunstancial. El tema en educación es que debe existir primero una clara perspectiva y enfoque pedagógico para la atención de las capacidades diversas. Y segundo, que debe haber una docencia y una dirección administrativo-pedagógica del centro escolar que enfoque hacia dónde va el centro escolar en tema de la atención y de la inclusión a esos niños con capacidades diversas. Mónica, vamos a un caso famosísimo, y es el caso de Messi. Messi se dice que tiene Asperger. El tipo es un fenómeno jugando fútbol y nadie lo puede negar. Esa es su habilidad. ¿Por qué en lugar de tratar de que tenga un conocimiento absoluto y que sea casi igual que el resto, por qué no potenciar aquello? O sea, la habilidad, descubrir la habilidad de este chico, de ese niño, y potenciarla, independientemente de que evidentemente está con los demás compañeritos, tiene todo el tema de la educación de los compañeritos, pero potenciar aquello. Conozco otro caso acá en Guayaquil de un chico que lo conocí de pequeñito, tenía más o menos lo mismo. El tipo es un fenómeno en el tema de equitación y resultó ser que es instructor de equitación. Oye, el chico es un fenómeno, como te digo. Tú lo sacas de ahí y es otra historia. Pero en eso no hay nadie mejor que él. ¿Por qué no también dentro del tema inclusivo decir, ¿sabes qué?
descubre cuál es su habilidad y potenciala, porque al fin y al cabo los compañeritos se van a sentir orgullosos porque ganan los campeonatos en natación, equitación, fútbol, lo que sea. Y el chico se va a sentir reconfortado y no muchas veces frustrado como suele suceder. Bueno, pero todo eso está previsto dentro de la normativa, de los protocolos, de los procesos. ¿Y por qué no se pone en práctica? Porque volvemos allí al tema de que a veces un docente que atiende 35, 40 niños dentro de un salón de clases no tiene todo el tiempo disponible para hacer lo que la letra dice. Y a veces estas prescripciones se quedan en la llamada letra muerta. Pero déjame contarte algo, o sea, es cierto lo que tú dices en relación con las capacidades. Yo parto de una anécdota personal y me ocurrió con una de mis hijas, que hoy por hoy es una de las escritoras más famosas de Latinoamérica. Pero cuando ella estudiaba en la escuela y estaba en un colegio particular, no en el que yo te mencioné hace un rato. No en el que estuvieron nuestros hijos. No en el que estuvieron nuestros hijos. Pero ella estaba en un colegio particular, en una escuela donde me llamaba la directora de la escuela, creo que me llamaba una vez al mes. Porque Mónica es desatenta, porque Mónica es no sé qué. Y entonces me mandaron con una doctora famosa en esa época, que era Evelyn Brachetti, para que la llevara a que le hiciera el famoso diagnóstico de TDAH. Entonces la llevé. Y me dijo ella que sí, que efectivamente tiene TDAH, que no sé qué, y hay que medicarla. Y yo, por supuesto, con buen criterio, me negué. Y dije, no voy más, yo no le voy a dar ningún tipo de medicación. Me pasó lo a mi mismo, hija. exactamente lo mismo. ¿Y qué pasaba con mi hija? A veces, vas a ver que esta es la anécdota. En ese colegio hacían unos exámenes orales finales al terminar el año lectivo. Y entonces ponían a todos los padres hacia el fondo y los chiquitos estaban adelante, ¿no? Y la profesora le preguntaba, a ver, fulanito tal cosa, sutanito tal cosa. Y Mónica estaba en otro mundo. Cuando la profesora le preguntaba, se le quedaba mirando y decía, no, ella estaba en otro mundo. Sí, me acuerdo de esas actividades. Estaba en otro mundo. Entonces yo, que había sido profesora de toda la vida, que la profesora de mi hija había sido mi alumna, yo ya sentía, pues así como me sentía avergonzada de que mi hija no respondiera nada. Entonces pasan los años y mi hija ya está en la cumbre de su profesión de escritora y me dice, ¿verdad, mami, que cuando yo era chiquita tú pensabas que yo tenía un nivel de retraso? Y dice, no, yo no tenía retraso, lo que pasa es que yo estaba en otro lado, yo estaba soñando, viviendo historias. Y claro. Así. Entonces, eso es lo que pasa con los chicos, que no deben ser etiquetados. O sea, en el caso de mi hija, me mandaron a que le hiciera exámenes y que le hiciera terapias y no sé cuántas cosas más porque el colegio la etiquetó de que tenía TDAH. Pero ella no tenía otra cosa, sino que ella estaba fantaseando, creando historias, etc. Y entonces, eso es lo que no debe ocurrir. El colegio debería tener, o el centro educativo debe tener las capacidades por sí mismo de entender que el colegio no puede ni diagnosticar ni etiquetar a un estudiante. Para eso, el estudiante debe tener lo que se llama un informe psicopedagógico. Correcto. Para que a partir de ese informe psicopedagógico, que es realmente un producto de seguimiento, de evaluación adecuada, se puedan programar actividades que beneficien el proceso de aprendizaje del chico. No se puede partir de la nada. El docente en el aula no puede empezar a hacer adaptaciones curriculares porque a él se le ocurre que el chico tiene dificultades en matemáticas por tal cosa. O sea, tiene que haber un trabajo de equipo donde haya un informe psicopedagógico, donde haya un proceso de acompañamiento de parte de un profesional del mismo centro escolar y donde haya sobre todo una coparticipación con la familia. Porque también lo que ocurre es que a veces el centro escolar está haciendo bien las cosas, pero cuando el chico sale del colegio y va a su casa, hay otro tipo de comportamientos que no están
alineados a lo que la propuesta escolar ha hecho. Correcto, Mónica, el retorno del corte comercial. Veamos si no es hora de replantearse el tema de la educación inclusiva para potenciar justamente las habilidades de estos chicos. Porque pareciera ser que las escuelas, los colegios y las universidades votan masificadamente, en el caso de las universidades, abogados, profesores, etcétera, etcétera. Sin embargo, estos chicos que tienen estas habilidades especiales podrían destacar desde chicos, o sea, desde pequeños ir viendo la potencialidad que tienen. Oye, y se les facilita la vida y, como en el caso de tu hija, son exitosos. Eso luego del corte comercial. Mónica, antes del corte comercial hablábamos de qué manera podemos hacer realmente más inclusivo el tema, potenciando estas habilidades de estos chicos que tienen de verdad habilidades especiales, como los casos que comentábamos. De hecho, comentábamos extra micrófono el caso de un primo mío que estudió medicina, fracasó, la dejó a media carrera, estudió ingeniería, la dejó a media carrera. La esposa lo obligó a que se incorpore de ingeniero comercial, pero su fascinación era las matemáticas. Y él toda su vida trabajó de profesor de matemáticas y su distracción era inventar nuevas fórmulas para llegar a un momento determinado al resultado matemático. Y competía con la calculadora. Entonces, a ver, era una especialidad, era una habilidad distinta, especial, que muchas veces él se sentía frustrado, pero cuando llegaba a ese su mundo, se sentía realizado. ¿Por qué no un sistema educativo inclusivo, pero que potencie estas habilidades? O sea, el sistema educativo está creado para eso. Howard Gardner, desde hace más de 40, 60 años, habló de las inteligencias múltiples, y los docentes conocen las capacidades diversas que sus estudiantes tienen y están, digamos, de alguna manera formados para atender y privilegiar las capacidades que se van detectando en el salón de clases. Por ejemplo, hay inteligencias que son terriblemente lingüísticas, hay inteligencias que son básicamente numéricas, hay inteligencias que tienen que ver con lo kinestésico. Y todo eso es posible de ser detectado dentro del salón de clases. Ahí nos enfrentamos con una situación que no es desconocida para nadie, y es el tema de las capacidades de la escuela. Y ya no voy a hablar solamente de la escuela pública, también de la escuela privada. No todos los maestros son verdaderos maestros formados como tales. Es decir, alguien llega a un colegio a ser profesor porque tiene un título universitario, porque es conocido de alguien, pero no tiene la formación pedagógica. Para mí la formación pedagógica es vital. El sistema educativo público, por ejemplo, abrió la puerta a la docencia a todas las profesiones, con lo que yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque ya nadie quiere ser maestro, entre otras cosas. Y por ejemplo, tú te encuentras con que de repente en la escuela pública tienes de profesora del primero de básica o del segundo de básica, que es el sitio donde se enseña todo el aprestamiento para la lectoescritura, a alguien que es contador y que no tiene la más peregrina idea de cómo se enseña a leer. Entonces, ese tipo de desaciertos que el sistema educativo tiene, tanto en lo público como en lo privado, porque se da en los dos sitios, no abona a que con esa visión, con ese fundamento pedagógico que tiene el maestro formado para hacerlo, pueda identificar y potenciar esas habilidades o esas capacidades. Cada vez tenemos menos maestros formados para ser maestros, y tenemos maestros que lo son porque en otras profesiones no encuentran empleo. Claro, y esto es un poco como el tema del músico, ¿no? Yo recuerdo que la vez pasada que compartíamos micrófono en esta cabina, te contaba la historia de un chico que los padres, ambos abogados, el abuelo un abogado prestigioso, más allá de político, reconocido, dijeron, ¿sabes qué? Estudia leyes. El chico entregó el título a los padres el día de la incorporación y le dijo, ahora sí, yo quiero ser cantante lírico. Se fue a estudiar para cantante lírico, y yo le decía, oye,
porque es patuchito. Yo le decía, oye, tú eres un Mini Cooper con pito de camión, porque la verdad es que tiene un vozarrón que si tú no lo ves, dices, este debe ser un hombre de 2 metros, qué sé yo, 120 kilos, una cosa así. No. Y de eso se trata, de cómo poder potenciar, descubrir primero las habilidades y segundo potenciarlas, porque si no vamos a tener un mundo lleno de frustrados. ¿Cómo hacer esto? Disculpa que insista y en 3 minutos, porque a 10:30 termina el programa, cómo poder descubrir las habilidades y potenciar las mismas dentro de un sistema como este. Bueno, yo creo que lo básico, teniendo una estrategia de observación, de seguimiento, de acompañamiento a lo que el estudiante es capaz de hacer dentro del aula. Pero no dejarle la responsabilidad única y exclusivamente a la escuela, porque el chico tiene una familia y dentro de la familia también debe existir la responsabilidad de potenciar y de impulsar las capacidades del niño o del adolescente. Cuando en la familia no existe tampoco ese soporte que potencie, que habilite, entonces las cosas se complican para los niños y para los adolescentes. Yo creo mucho en un trabajo educativo conjunto entre la escuela, que hace una propuesta, que convence, que justifica, que argumenta, y una familia abierta al diálogo para saber que lo que la escuela está recomendando pudiera ser una propuesta interesante para mejorar la vida de sus hijos. Mónica, tus palabras finales, estamos a 2 minutos de concluir. Esto siempre es interesante y siempre va a haber tema de qué hablar sobre este tema de la inclusión, que no es muy entendido por muchos. Bueno, yo creo que hay mucho por hacer para la inclusión. Y la inclusión no solamente en el sentido de lo escolar, de lo educativo. Yo creo que, te decía hace un rato, vivimos en una sociedad que está terriblemente enferma, una sociedad que no respeta al otro, una sociedad que desvaloriza el discurso y la opinión del otro, una sociedad terriblemente agresiva. No vivimos en un clima de paz, no vivimos en una sociedad sin conflictos, y aunque a veces los conflictos son necesarios para cambiar la dinámica de ciertas situaciones que no van del todo bien, yo diría que es necesario que tengamos una sociedad en su conjunto abierta a incluir a los otros, a respetar sus opiniones, a valorar la diversidad, y que eso es fundamental, ¿no? Es fundamental crear una conciencia de inclusión en todos los sentidos. Sin lugar a dudas, Mónica, agradecer por tu participación, comprometerte a que en otra oportunidad sigamos hablando de este tema, claro, de la inclusión y sobre todo el tema educativo, que es amplio y es apasionante. Y agradecer a nuestra audiencia, invitarlos para el día de mañana, otro interesantísimo tema. Buenos días. Gracias.